Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del INSE. Hoy en nuestro 20º programa ya, me complace hablar de la televisora pública pionera en México y América Latina en ofrecer contenidos de divulgación cultural y educativa. Su barra de programación es ya un referente desde hace más de 60 años y ha contribuido a la formación educativa de manera lúdica de un sinfín de generaciones ávidas de conocimiento. Hoy hablaremos sobre Canal 11 y nos adentraremos a sus joyas de colección resguardadas en su biblioteca. Para hablar sobre el tema nos acompaña María Verónica de Lil García, jefa de la división de videofilmotecas, por supuesto, de Canal 11. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Jacqueline, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí a sus órdenes para que ahondemos un poco en todo lo que hace Canal 11. Muchas gracias. Como en todos los programas, me gustaría abrir la conversación conociendo, aunque de manera general, la historia de Canal 11. ¿Cómo surge el canal y cuáles fueron sus primeros programas? Correcto. Canal 11 surge el 2 de marzo de 1959 por iniciativa del entonces director del Politécnico Nacional, el ingeniero Alejo Peralta. Él, con el apoyo del ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, del secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet y del secretario de Comunicaciones Walter Cross Buchanan, fundan lo que es Canal 11. Inicia con un pequeño estudio con cámaras de circuito cerrado en el casco de Santo Tomás, aquí en la Ciudad de México. Y fue a través de un telegrama como autorizan el inicio de transmisiones de la televisora Politécnica. Originalmente empezamos con un programa de matemáticas que impartió la ingeniera Vianey Vergara, si no me falla la memoria. Desgraciadamente no conservamos ningún vestigio de esta grabación, porque originalmente no midieron todos los alcances que iba a tener esto, ¿no? El éxito que iba a tener la televisora y cómo íbamos a poder apoyar de alguna manera a la educación en nuestro país. En principio, ¿hacia qué público iba dirigida esta programación o cómo se Mira, pensaba? se pensó que iba dirigido al público infantil prioritariamente. Entonces empezaron a buscarse las materias que se dictaban en las aulas de las escuelas para poder dar clases de matemáticas, de español y de inglés, entre otras. Poco tiempo después ya empezaron a transmitirse programas con contenido artístico, musical, sin dejar de lado los programas educativos y científicos. Y es que retomo esta parte de la programación infantil porque me parece que si algo caracteriza a Canal 11 es sin duda su programación, em, que de cierta manera es el reflejo de diferentes etapas del contexto mexicano y que ha sido un parteaguas en el tratamiento justamente de contenidos capaces de fomentar el interés en el público en temas que antes se quedaban tal vez en los libros o en las pláticas cotidianas. Em, Estos contenidos también creo que han impulsado a generaciones de niñas y niños a acercarse a los medios de comunicación en programas como Bisbirige, por ejemplo, o de la ciencia como El Mundo de Big Man. Es correcto. Y que en este gusto de las niñas y niños por acercarse al conocimiento de forma lúdica, los ha llevado también a buscar una profesionalización. En este sentido, ¿cómo ha sido el proceso para crear y mantener una identidad del canal desde su barra programática para que siga teniendo este impacto en el público? Mira, a lo largo de los años hemos ido evolucionando de la mano con tecnología, con diversas temáticas, donde ha habido mayor amplitud o apertura para tocar todo tipo de tópicos. Efectivamente, tú mencionas el diván Bisbirige, el diván de Valentina. De hecho, el programa pionero infantil eran los cuentos de María Luisa, que muchísima gente ni las ha de recordar porque realmente no tengo un respaldo como tal, pero contaba a través de metáforas y anécdotas detalles de tu vida diaria, del día a día para el aprendizaje.
de ahí, ese fue el parteaguas para empezar, como bien mencionas, con Bisbirige, el Diván de Valentina, un montón de programas de ciencia que manejamos, pero también nos empezamos a enfocar a lo que era cultural, a lo que era deporte, a buscar también fomentar la recreación en gente mayor, porque prácticamente al público al que estamos dirigidos es al público infantil y a la gente mayor, que desde su casa empezó a inclinarse mucho porque empezamos a meter programas o películas mexicanas del cine de oro. Se empezó a producir en el canal, se empezó a coproducir con casas productoras externas, pero también empezamos a tener donaciones de productoras extranjeras y también a adquirir mucho lo que eran caricaturas, para de alguna manera tratar de cubrir una audiencia bastante equilibrada. Ahora, cabe mencionar como comentario adicional que al día de hoy, platicando con gente de mi edad o gente joven entre los 30 y los 40 años, me dicen, no sabes cómo tengo grabado en la mente lo que es Bisbirige, el Diván de Valentina, Big Man, todo ese tipo de programas. Todo este auditorio me dice que soñaban que sus hijos pudieran seguir viendo este tipo de series. De hecho, haré aquí un comentario porque justamente yo crecí con la generación de Bisbirige y mucho de lo que yo estudié fue gracias a Bisbirige. Por eso Okay. es como esta emoción, ¿no? De platicar un poco de Canal 11, porque claro, como bien mencionas, tengo muchos compañeros que se dedican a la comunicación o a la ciencia y que sus primeros programas que los llevaron a eso fueron estos, ¿no? De Canal 11. Y también hablando de los temas que van un poco más, que tal vez podrían ser recibidos mucho más fácil por los adultos, en cuestión histórica, por ejemplo. Esta, tener programas como por ejemplo La Ciudad de México en el tiempo, que es también un referente y una forma de acercar a la gente a la historia, pero desde la importancia de la fotografía, que es algo que hemos comentado también en estos programas de joyas de colección, darle este valor excepcional a una fotografía que tal vez se tenga ahí resguardada o que sea legado de nuestros abuelos y que no sabemos qué historia cuentan, ¿no? Y me parece que esto que hace Canal 11 de retomar contenidos que podemos encontrar en los libros y retomarlos de diferente forma es también un parteaguas en llevar esta divulgación de la cultura. Es correcto. O sea, de hecho, mucho del acervo con el que cuenta el canal es histórico y yo lo veo desde otro punto de vista, no nada más es a nivel canal ni a nivel país, es a nivel mundial. Tenemos un cúmulo de información de series, programas, como tú dices, desde el punto de vista fotográfico, desde el punto de vista histórico. Y ya si brincamos a las épocas actuales, cómo hemos hecho producciones de como La Malinche, Juana Inés, temas muy históricos, muy interesantes, pero también hemos tratado temas muy actuales como son XY, como series recreativas, pero que tocan diversos tópicos que viven el día a día la gente de las diversas edades que tenemos todos, porque pues ahora sí que estamos tratando actualmente de llegar a una audiencia a través de los medios digitales, de accesarnos de mayor audiencia y no nada más sea el público infantil o el público mayor. Ahorita ya estamos con mucha tecnología, tanto en redes y demás, retransmitiendo series que han sido un éxito como Pacientes, XY, Bienes Raíces. De hecho, para no mentirte, hace un mes y medio aproximadamente se empezó a retransmitir Bisbirige. Entonces hubo un tema ahí que la gente quería sus credenciales, que porque en su momento no tenían sus credenciales de reportero y demás. Entonces, como que fue darle un refresh, pero como que viajar en el tiempo, ¿no? Y yo creo que todo lo que nos lleva a nuestros inicios, tanto personales, laborales, a nivel nación, a nivel educativo, yo creo que es buenísimo, porque alimentas el espíritu y como que despiertas la inquietud de, ok, vamos a adentrarnos a ver qué más trae el canal, qué más nos va a aportar. Sí, y desde este momento en el que se da la primera transmisión de este programa, a
lo que hoy conocemos, ¿cómo ha sido el proceso en cuanto a criterios para agregar materiales a las colecciones? Mira, al ser una televisora pública, sí tenemos un órgano interno que nos regula de alguna manera, aunque también nos regulamos por las leyes de radio y televisión, pero sí cuidamos mucho el tema educativo. Entonces, sí se hace una evaluación a conciencia qué temas o qué tipo de programas o series se van a producir o adquirir, muy apegado a normas donde no atenten contra la integridad de ninguna persona, respetando todos los criterios, respetando igualdad de género, tratando de sumar siempre, de dar algo que te dé un plus. No nada más voy a transmitir tal programa porque es lo que está a la vanguardia, sino vamos a dejar una semilla de educación que te provoque la inquietud de seguir investigando más y más. Eso es lo que tratamos de hacer día a día. Y para atender a esta demanda de contenidos, también para mantenerlos seguros, obviamente es necesario tener un lugar de resguardo y preservación de estos materiales. En este Es caso correcto. es la videoteca. Y me Así es. gustaría que nos platicara sobre esto. ¿Qué joyas, primero, qué joyas de colección se encuentran albergadas en este espacio y que además se destaquen por su relevancia en términos de patrimonio histórico? Mira, de hecho, tenemos registrados ante la UNESCO programas valiosísimos que son emblemáticos del canal, como Conversando con Cristina Pacheco, como Aquí nos tocó vivir, como Factor Ciencia, donde promovemos desde un punto de vista muy transparente y claro cómo es nuestro país, cómo se desenvuelve el día a día de la población en su vida laboral, cómo interactúa uno en el día a día. ¿Y qué es lo que tengo yo en la biblioteca? Mire, es una división donde contamos con diversas bibliotecas. Tengo una biblioteca que es la de noticias. Ahí se concentra todo lo que se genera de noticias, el día a día de nuestro país y el día a día internacional. ¿Qué es lo que hacemos? Procesamos las notas de la información que recaban nuestros camarógrafos con los reporteros y con los locutores y se guardan en tarjetas y se preservan en discos. Tenemos otra biblioteca que es la biblioteca de stock. La biblioteca de stock que maneja clips de determinadas noticias o determinados acontecimientos tanto nacionales como mundiales. Tenemos otra biblioteca que es la de producción interna. En esta es todo lo que se produce en el canal. Todo el contenido que hacemos, nosotros lo tenemos resguardado aquí en discos. Ahora, cabe mencionar que como empezamos desde 1959, a la fecha todavía tenemos cintas de 3/4, cintas de 1 pulgada, tenemos Betacam, que muchos chavos si actualmente escucharan eso dirían, ¿de qué me están hablando? Eso es de la prehistoria casi, casi. Tenemos Blu-ray en esta. Luego tenemos una biblioteca de producción externa, que es donde hacemos coproducciones, cosas del canal, cosas con productoras, con casas productoras. Tenemos donaciones, como te mencionaba, de algunos países, como por ejemplo tenemos donaciones de Japón, con programas culturales muy interesantes. Tenemos caricaturas ahí que se adquieren o series animadas. Tenemos otra biblioteca que es la biblioteca de tráfico, que es aquí se hace un tren de proyección, que es la programación de lo que se va a transmitir en el canal, y a través de esa biblioteca es como se mandan los programas ya terminados o grabados de producción interna, de acuerdo a la programación, se mandan a tráfico y tráfico a su vez, previo control de calidad, las mandan al tren de transmisión. Eso es lo que tengo como bibliotecas. Ahora, ¿dónde resguardo todo esto? Tenemos una bóveda. La bóveda tiene que tener cierta temperatura, cierto tipo de acabados para evitar lo que son incendios, tiene que tener cierta altura el techo, tienen que tener ciertas características los muebles donde nosotros guardamos desde las cintas hasta los Blu-rays, con un sistema de clasificación por nombre, por fecha, por producción, por temas y demás. Se le debe dar un mantenimiento muy específico a esto porque tenemos que llevar diariamente un control de temperatura y de humedad.
Y por otro lado, el sistema de iluminación tiene que ser muy específico porque tenemos que tener baja radiación y encapsulado. ¿Quién nos apoya con esto? Nuestra área de ingeniería en el canal. ¿Quién es quien lleva todas las regulaciones, mediciones y demás que nosotros generamos el día a día? En este sentido, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado para el desarrollo y mantenimiento de este espacio en materia de organización documental y conservación de colecciones, que como nos platicas, eh, tiene todo un proceso y está muy bien organizado? Sí, mira, llevamos un control de metadata que te voy a explicar. Se genera una producción, la producción me tiene que venir a entregar a la biblioteca para el resguardo el disco del programa final. Ellos ya deben de traerlo con ciertos tipos de datos, como es el nombre, el productor, el año, quienes participaron, la temática, a qué segmento de audiencia va enfocado y se pone aparte una síntesis, se le agrega una síntesis. ¿Qué es lo que hacemos en bibliotecas? El equipo de bibliotecarios anteriormente, que actualmente ya son documentalistas, revisan o visionan el material y empiezan a revisar si está bien calificado o falta algún detalle que agregar. Llámese tema, llámese año. Si es un tema que puede abarcar varios segmentos de audiencia, también ahí lo marcamos. Después de esto ya pasa a la bóveda para su archivo o acomodarlo en el área que le corresponde. De hecho, los invitamos, si algún día gustan venir a darse una vuelta a cómo están nuestras bibliotecas, sería genial que pudieran ver realmente el proceso, porque es un proceso que se escucha muy sencillo, pero tenemos que ser muy cuidadosos, no debemos tirar las cintas ni los discos, periódicamente se hacen limpiezas por tema polvo y demás, ¿no? Entonces, para que sea muy ágil a la hora que a cualquier usuario nos solicite un material, encontrarlo de inmediato a través de una base de datos que tenemos, nos confirma que efectivamente no está en préstamo y pasamos a la bóveda a sacar el material para aclimatarlo, dejarlo a temperatura ambiente primero y ya luego se le prestas al usuario. Para que esto llegue a buen puerto, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿cómo es la actualización del personal que está a cargo de todos estos procesos? Porque entiendo que también conforme pasa el tiempo, se va necesitando adaptarse a las condiciones, ¿no? Es correcto. Mira, actualmente estamos en un proceso muy interesante con el tema de las bibliotecas. Estamos actualizando la capacitación del personal, tanto en todo lo que es ortografía, redacción, clasificación. Estamos actualizando todo lo que es la carga de metadata porque estamos actualmente en un proceso de digitalización donde estamos creando un centro digital donde va a estar tanto lo análogo como lo digital, se tiene que transformar todo a digital, se va a alimentar en cartuchos y se va a operar desde un robot. Entonces, ya no va a haber tanta interacción física con la gente. Por lo mismo, actualmente estamos capacitando a la gente te digo, en redacción, en ortografía, en calificación, en clasificación, en manejo de equipos. Próximamente en julio debemos de iniciar una actualización de inglés porque sí requerimos tener cierto dominio del idioma. Faltan algunas otras capacitaciones con la nueva plataforma que vamos a adquirir para lograr este centro digital. Entonces, constantemente yo sí trato de que todo el equipo esté actualizado, que toda la gente esté muy empapada y la manera en que estamos trabajando es que todo el equipo sepa trabajar todo, para que si faltó alguien o se carga el trabajo en tal área, podemos entrar al quite y puedes mover a la gente para poder seguir dando un servicio de excelencia, tanto interno como a nuestros clientes externos, porque de repente nos piden contenidos de instituciones. Me gustaría detenerme un poco en este tema de la digitalización, ¿Sí? porque creo que nos basta mirar la historia del canal
y que esto pasa mucho cuando las mismas instituciones tienen una gran historia, ¿no? De varios años, porque hacer este recuento de los programas que hemos visto, nuestros programas favoritos, nos permite también comprender cómo ha evolucionado el contenido y sobre todo la calidad audiovisual. Esto obviamente, como ya mencionábamos, implica la gran labor de los profesionales que están sosteniendo este proyecto y que se adaptan a las nuevas tecnologías. Entre ellas, existió esta transición de la televisión analógica a la digital. ¿Qué retos les representó a ustedes hacer esta transición y sobre todo, cómo se da esta digitalización, perdón? Correcto. Mira, el principal reto fue adaptarnos todos, o sea, mentalizarse tanto el área de ingeniería como el área de bibliotecas a todo lo que era pasar de análogo a digital sin perder la calidad del contenido que se tiene, que son tecnologías nuevas, que eran equipos nuevos, que nos enfrentábamos a competir en cuanto a calidad de alguna manera con televisoras privadas también. Al ser una televisora pública, como tenemos todavía como que mayor compromiso de cuidar la calidad del contenido, tanto visual, auditivo y demás, entonces ahora sí que todo el mundo se dio a la tarea de capacitarse para entender qué era la migración de análogo a digital, por un lado, y por otro lado, empezar a transferir el contenido, como te digo, de un Betacam a un disco, que no es un disco Blu-ray como el que normalmente nosotros compramos en las calles o llegamos a comprar, que ahora ya también va para obsoleto, pero son discos que traen cierta capacidad, son discos ópticos con dos capacidades diferentes para poder guardar ahí todo lo que son todas las producciones de los programas, todo el tema de noticias y demás. Eso es en lo que estamos actualmente. Y estamos trabajando para migrar todo, te digo, a que todo se vuelva digital y que con 2 clics en ese momento yo pueda liberar el contenido. O desde el robot se vaya directo a la transmisión y ya no tenga que pasar por tantas manos el proceso. Y en el caso de los programas que ya nacen con esta esencia digital, ¿cómo Sí. es ese proceso? Los programas que ya están a la vanguardia actualmente, que estoy produciendo ya desde el tema digital, se graban directamente en un disco, me entregan un programa final y eso se resguarda en biblioteca de producción interna. El proceso es mucho más sencillo realmente, porque según va evolucionando la tecnología, pues ahora sí que se van eficientando los procesos y los tiempos. Entonces, es mucho más sencillo editar un programa, agregarle una cortinilla a un programa terminado que ya tienes porque lo vas a retransmitir. Entonces, es un proceso mucho más ágil, más sencillo, hasta por tiempos, por espacio, y con lo que queremos hacer actualmente, sí, lo que quiero es que le quede muy claro a la gente que el transmitir o traspasar o transferir todo a un nuevo formato, de todos modos nos vamos a quedar en resguardo con un disco por cualquier situación que llegase a pasar, porque en tecnología tú sabes que de repente falla el robot o algo y no puede ser que esté cargado todo ahí y ya nos quedamos sin nada. No, se va a quedar en biblioteca resguardo un ejemplar de todo lo que tenemos, pero ya en disco digital. Y, y también es importante decir que, o entender que todos estos programas que tienen esta historia ya forman parte de un patrimonio cultural que nos lleva a comprender cómo ha sido este proceso de cambio de México. Y muchas veces pensamos que cuando hablamos de patrimonio cultural nos referimos únicamente pues a las obras o a los monumentos o a los objetos que encontramos en un museo o en cualquier espacio de resguardo. Si algo hemos aprendido en este trayecto de joyas de colección, ha sido justamente entender que el patrimonio va más allá de esto, ¿no? Son tradiciones orales, documentos como ya lo mencionábamos, como fotografías o hasta la comida.
Menciono esto porque el contenido de Canal 11 es punta de lanza en acercar a la audiencia a la historia desde, desde la imagen, desde el contenido distinto, pero que también nos puede acercar un poco a la ficción y o a las tradiciones, ¿no? Estas tradiciones orales que van de generación en generación, en una receta, por ejemplo, pensando en un programa como La Ruta del Sabor. Esto implica un compromiso por la divulgación de la cultura a partir de estos contenidos. ¿Cómo se concibe esta responsabilidad desde las labores realizadas en la biblioteca? Mira, tenemos, ¿cómo concebimos esto? Es preservar, para nosotros son tesoros cada uno de los contenidos que tenemos, ¿no? Entonces es preservar el material. Como te decía, en su momento tenemos cintas, tenemos 3/4, 1 pulgada, transferirlos a digital o cuando menos, porque las cintas no las puedes manipular tanto porque se van dañando. Entonces es transferirlo a Betacam y después ya lo vamos a transferir a digital. Ahora, desde el punto de vista que ya hablas tú, a nivel cultural, a nivel tradiciones, a nivel cocina mexicana, que realmente hemos ido a través de la ruta del sabor a infinidad de puntos de nuestro país donde nos han enseñado y nos han compartido las recetas y los procesos para los platillos ancestrales. Y eso es maravilloso. Y también el número de audiencia, porque tenemos N cantidad de temporadas de la Ruta del Sabor, donde Miguel Conde realmente toca las fibras esenciales de la persona que está preparando el platillo y realmente te transportas tanto al lugar histórico como a lo que están preparando y perdón que lo diga, pero se siente una emoción bien especial el entender cómo nuestros ancestros cocinaban, qué cocinaban y el producto final es maravilloso, que a veces hasta te quedas con el antojo de lo que está degustando Miguel Conde con la persona que está preparando. Sí, creo que esta relación que existe es algo que marca la naturaleza y la esencia de Canal 11. Eh, los temas ya los conocemos, muchos de ellos, pero no es el contenido, ¿no? No es, más bien no es el tema, es la forma en la que llevas ese contenido a la gente. Y creo que es la forma en la que también el público lo recibe. Esta cercanía de los contenidos, de saber que los mismos abuelos, ¿no? Nuestros abuelos, nuestras abuelas, pasaron por cierta calle o cocinaron de cierta manera, nos acerca a esta historia y a este patrimonio de nuestro país de una forma mucho más amena y que es algo que hemos tratado en Joyas, es justamente eso, bajar toda esta información que es técnica, ¿no? Que se mantiene tal vez en ciertas sesiones, por ejemplo, del Cotendoc, pero bajarla, ¿cómo bajarla, ¿no? Al público. Y ahora, en este momento en el que las redes sociales son parte de esta vinculación entre los medios de comunicación y la gente, ¿cómo ha influido esta retroalimentación en el trabajo que realizan en la biblioteca y en general en Canal 11? Mira, a raíz de tener mayor penetración y uso de redes sociales, estamos en una etapa de once digital muy dinámica, donde se están retomando, te digo, programas para transmitirlos ahora sí que por redes, tener mayor audiencia, mayor alcance y también empezar a satisfacer las necesidades que tienen las diferentes bloques de audiencia. Entonces, Videoteca interviene en esto en el sentido de que a la hora que nos solicitan X cantidad de programas para que pasen a control de calidad y de ahí ya puedan pasarlos a digital, a las redes y demás, es muchísimo más dinámico, o sea, de cuando empezaron a entrarle de lleno ya las redes y demás, tenemos un ritmo de trabajo mucho más dinámico porque nos pasan programaciones constantes de vamos a meter esto y vamos a cambiar lo otro y ahora hay que transmitir, por decirte un ejemplo, fonda su silla y ahora pacientes y demás. Entonces, creo que estamos abarcando un segmento muy amplio, muy diverso, pero también mucha gente que a lo mejor
porque suele pasar, me ha tocado oír gente que decía, es que Canal 11 es un canal que pasa puras cosas culturales. Y se han sorprendido que hablamos de deportes, de cocina, de países, de gobierno, del día a día, de salud. Entonces, creo que la gente se está llevando una impresión muy grata, está cambiando realmente la idea que se habían hecho erróneamente y como que estamos jalando muchísima audiencia muy diversa y yo siempre he tenido la idea de que si tú le das un buen producto a un niño, se vuelve tu audiencia cautiva hasta adulto mayor. Y si tú mantienes esa calidad, por más oferta que hay en todos lados, siguen muy fieles a ti. Y también para la labor docente es sumamente importante tener este tipo de contenidos para las niñas y niños. Digo, yo recuerdo cuando iba a la primaria, utilizábamos el programa de El Mundo de Big Man Sí. para aprender sobre ciencias naturales, sobre ciencia, sobre física, ¿no? Y era parte de la misma labor docente, que es algo que tal vez no vemos desde ese punto de vista, ¿no? No perdemos esta capacidad de análisis de cuánto nos pueden servir estos contenidos culturales y que pensamos que los contenidos son aburridos, ¿no? Por hablar de cultura o hablar de ciencia o hablar de estos programas informativos, creemos que pueden ser, pero la forma es lo que nos lleva a, ¿no? A apropiarnos del mensaje. Claro. Sí, de hecho tratamos de que todos los programas le transmitan, por ejemplo, ahora que contamos con 11 niños y niñas, se tocan los temas, pero muy actualizado, pero muy ameno. Entonces, definitivamente los programas que transmitimos de alguna manera refuerzan lo que los niños están aprendiendo en la escuela. Y si se les queda por ahí alguna laguna en alguna explicación de repente en clases o X, sin darse cuenta a la hora que están en los programas, detectan que, ay, esto lo vi en clase, esto me lo dio tal maestra, esto es de tal materia, y les vas creando la necesidad de seguirlo viendo porque llevan una continuidad nuestros programas. Entonces, sí, definitivamente, como bien mencionas tú, desde que eras chica y mucho antes, siempre se ha tratado de cuidar eso, de ayudar a reforzar la educación de los niños, del crearles la necesidad de repente pasas algo cultural y, oye, papá, llévame este fin de semana al museo tal porque en Canal 11 salió tal cosa. Entonces, creo que sí es como un detonante muy interesante. Y del lado del cine también, creo que tienen una contribución importante. Pensando en el momento en el que empiezan esta barra de cine del 11, que me parece que no se llamaba cine del 11, era un poco más como cineteca o algo así Así del es. 11, y esta aportación, ¿no? Acercar al público al cine desde diferente lugar, ¿no? Exacto. Sí, no, la gente mayor a través del CAT, de nuestro centro de audiencias, donde se lleva ahora sí que la medición, lo que nos pide el público, lo que opina el público, tenemos un porcentaje de audiencia fascinada con todo lo que tiene que ver con el cine mexicano y están pendientes de qué se va a transmitir, cuándo se va a transmitir, cuándo la van a repetir y demás. Y es muy grato ver eso, que la audiencia, hasta la audiencia mayor, interactúa realmente y se apasionan y reviven momentos maravillosos a través de los ciclos de cine que transmitimos por el canal. Ahora, todos estos contenidos, tanto de cine, de películas mexicanas, extranjeras, los contenidos que se han ido realizando en este tiempo, em, tienen, nos comentabas, hay algunas de estas producciones que están ligadas a la UNESCO. ¿Nos puedes comentar y compartir un poco sobre esto? ¿Cuáles son las colecciones o los programas? Mira, los programas que tenemos conectados con la UNESCO definitivamente es conversando con Cristina Pacheco, algunos programas culturales, pero en específico creo que el más emblemático es ese. Aquí nos tocó vivir y conversando con Cristina Pacheco, que a la fecha
sigue grabando la señora, sigue siendo un hitazo ese programa, porque te repito, como te decía muy al inicio, toca temas sobre el día a día de la población, lo que vive en oficios, en lo que pasa en la ciudad. Y tiene una manera muy amena y tiene una manera de acercarse al público que es maravilloso cómo la gente pide y pide sus programas. ¿Y qué más nuevo va a hacer la señora Pacheco? Luego, si lo vemos desde el punto de vista musical, tenemos Noches, Boleros y Son, que también son remembranzas de las canciones de los boleros, de los 40, de los 30, de los 50, que la gente no pierde cuándo es el programa, la hora del programa, quién es el artista invitado, qué canciones van a cantar. Y ahora, si lo veo desde un punto de vista más actual, pues tenemos dos programas muy importantes, como son Diálogos en Confianza, que toca N cantidad de tópicos relacionados con el día a día, problemas sociales, culturales, de salud, donde a la vez se le da apoyo a la audiencia proporcionándole los datos de los especialistas que participan en el programa. Y por otro lado, tenemos otro que se llama Aprender a Envejecer, que también va muy dirigido a la transición que es de adulto maduro a adulto ya mayor, y vienen temas culturales, educativos, de salud, legales, como cómo hacer un testamento y demás, donde también el panel de especialistas comparte sus datos para que se pueda accesar esta audiencia a aclarar dudas que a veces por el tiempo del programa no pueden aclararse todas, ¿no? Entonces, creo que pues que tenemos una barra de programación muy interesante. He reiterado muchas veces, pero vamos enfocados a distintos segmentos. Entonces, te repito, si tienes un buen auditorio desde pequeños, tu audiencia va a ser cautiva hasta adultos mayores. ¿Qué implica este tipo de reconocimientos que ha recibido Canal 11 para el mismo funcionamiento y esta creación y actualización de los temas? Implica un compromiso muy serio. ¿Por qué? Porque tenemos una audiencia impresionante a nivel nacional y tenemos retransmisiones en otros países. Entonces, es seguir brindando información de calidad, información fidedigna, compartir las fuentes de donde estamos convocando ciertas consultas para complementar nuestros programas. Y pues el compromiso yo creo que es con nuestro país, pues con el mundo en general, ¿no? El brindar información clara, oportuna, fidedigna, recreativa, deportiva, que tanto tocas temas muy serios como también tienes temas recreativos, culturales, deportivos y demás, para que la gente también se distraiga en el día a día, ¿no? También según el estado de ánimo que traes es el tipo de programación que vas buscando, ¿no? Sí, hay un tema que también me gustaría que nos pudiera ampliar este panorama, y es sobre la biblioteca con la que cuenta Canal 11. Es una biblioteca, me parece, interna, Sí. pero me gustaría, si nos pudiera como ampliar esta información. ¿Qué se hace en esta biblioteca? Mira, tenemos una biblioteca interna efectivamente, donde normalmente los usuarios son personal que colabora en el canal, pero también de las producciones utilizan mucho la biblioteca para temas de consulta. La biblioteca está formada por N cantidad de ejemplares que tenemos tanto en libros como fotografías, como enciclopedias, diccionarios y demás. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en la biblioteca, que también pertenece a la división de videofilmotecas? Estamos constantemente actualizados con suscripciones en revistas como México Desconocido, algunas revistas extranjeras de contenido muy relacionado a la producción de televisión y cine. Tenemos donaciones, de repente nos llegan donaciones incluso del personal del canal, que traen libros que pudieran funcionar para los diversos temas que se tocan, temas médicos, culturales, cinematográficos, musicales, porque también damos auge de alguna manera con ciertos programas en el canal a nuevas bandas musicales, corrientes y demás, ¿no? Entonces, es un área muy importante, es pequeña, pero es un área muy importante, y la persona que maneja la biblioteca
La señorita Julia Campos es una persona que está casadísima con los libros. O sea, los cuida, los clasifica, los analiza, anda investigando. Si de repente nos piden un material que nosotros no tenemos como tal, ella es el enlace con bibliotecas de la UNAM, con la José Vasconcelos y con algunas otras para solicitar los préstamos. Entonces ella realiza la gestión para que ya el usuario o la persona de la producción vaya y recoge ese libro y poder tener la información completa de lo que requerimos. A la vez, nosotros también podemos de repente hacer algún préstamo o intercambio con nuestros libros. Entonces, sí tratamos de tenerla actualizada, definitivamente, y también la preservamos con cierto tipo de limpieza que se le hace 2 veces al año, con ciertas condiciones específicas por el tema del papel. Más que nada eso. Y este proyecto de la biblioteca, ¿cómo ha, qué beneficios, nos ha contado algunos, pero en términos de contenido, por ejemplo, qué beneficios ha tenido esta organización de una biblioteca interna? De repente, por ejemplo, actualmente está participando Álvaro Cueva con nosotros en el programa Aprender a Envejecer. Entonces, él quería entender muy bien cómo surgió el canal, las diversas etapas del canal y demás, y por decir algo, toda la bibliografía que tenemos desde los inicios del canal a la fecha, ahora sí que formada por fotografías, por publicaciones, por tesis de alumnos del Politécnico Nacional que hicieron alguna tesis de lo que era el canal, cómo se fue desarrollando y demás, pues con todo esto hemos podido dar el apoyo a que se tenga información fidedigna, bibliografía y demás actualizada para todo este tipo de programas. Entonces, de una u otra manera, el llevar un control de la biblioteca tan preciso, yo creo que es muy bueno porque, te repito, suma a las producciones que estamos haciendo. No nada más es que se haga investigación de ciertas cosas, sino que aquí tenemos un soporte, tenemos unos libros de cada aniversario del canal donde se va plasmando todo lo que ha ido creciendo en el canal en todos los sentidos, ¿no? A nivel equipo, a nivel producción, coproducciones con otros y demás. Entonces, el tener todos estos como anuarios, pues sirven muchísimo porque son parte de aguas para tener una información más clara y muy precisa, muy puntual de lo que se quiere transmitir en tal o cual programa. A propósito de esta vinculación que nos has compartido, Sí. esta forma de relacionarse con otras instituciones o con el mismo Politécnico, ¿no? Con diferentes áreas, lleva al mismo canal a beneficiarse de esta red de apoyo. Pero también el canal se relaciona con otras instituciones a nivel nacional. En este sentido, se relaciona y es miembro del COTENDOC. ¿De qué forma se ha reflejado esta experiencia en cuanto a la participación, por ejemplo, en la revisión y en la redacción de normas y que ahora son estándares? Mira, en 2005 el Canal 11 estuvo a cargo de la Secretaría Técnica dentro de la presidencia del subcomité. Entonces ha tenido una participación muy activa, seguimos teniendo a la fecha una participación muy activa, muy enriquecedora para ser parte de verter o concentrar la experiencia obtenida durante todo el tiempo y ponerla al servicio de cualquier acervo o persona interesada. Recientemente se acercó a nosotros gente de la fonoteca para pedirnos, ahora sí que un Zoom sobre el tratamiento para las cintas que te digo de 1 pulgada que pueden llegar a tener hongo o se van avinagrando por el tiempo. Les propusimos, en lugar de hacer un Zoom, grabarles un video con el proceso tal cual se hace para que lo conservaran ellos para futuras consultas que requirieran. Entonces, yo creo que el participar en el COTENDOC, tanto a nivel canal como todos los que participamos en él, es muy bueno porque compartimos conocimientos y experiencias de tratamiento de nuestros diferentes acervos. Y el participar en la creación de las normas, pues yo creo que es muy importante para llevar un orden. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el diagrama para llegar a un mejor resultado y poder preservar
pues todos los acervos que cada una de estas instituciones tenemos. Vuelvo a lo mismo, es un tesoro que tenemos en nuestras manos y que nuestra obligación es conservarlo y preservarlo de la mejor manera posible y, ¿por qué no?, compartirlo con el país y con otras instituciones, que sepan qué es lo que tenemos, cómo se está haciendo, porque yo lo vivo aquí en el canal incluso, de repente vienen y te piden un contenido y tú ya tienes tu clasificación muy bien armada y entonces puedes decir, bueno, tú me estás pidiendo ciertos aspectos, por decirte un ejemplo, no sé, del Palacio de Bellas Artes. ¿Pero qué crees? Y le sacas un listado de propuestas donde le dices, pero tengo 8 aspectos diferentes de Bellas Artes que te pueden interesar también. Entonces les abres un panorama que en lugar de que mucha gente recurra a YouTube, no tengo nada en contra de YouTube, pero la calidad, imagen más reciente y actualizada, pues las puedes proporcionar aquí. Entonces, si podemos intercambiar todo este tipo de información, de contenidos con otras instituciones, pues es nutricional para todos. Y al final es en beneficio también de los públicos, ¿no? Ya Así sea en es. bibliotecas, sea en otras instituciones de comunicación. El punto final es eso, ¿no? Es llevar el contenido al público, a las audiencias de diferente manera y acercarlos a la cultura, a la educación, fortalecer sobre todo la educación. Correcto, es correcto. Es darles también, por ejemplo, proporcionar una imagen que a lo mejor ellos ven una cortinilla en un noticiero o en algún programa y el poder brindarles, ahora sí que cómo era en 1940, cómo es actualizado y ir pasando por las diferentes fases de cómo fue evolucionando simplemente Bellas Artes por fuera, vuelvo a tomarlo de ejemplo, a verlo actualmente, pues si hay un cambio, hay una evolución, entonces digo, que la gente recuerde quien vivió todo eso, pero que también las nuevas generaciones puedan tener esas imágenes, yo creo que es maravilloso. Sí, justamente por eso también mencionaba la Ciudad de México en el tiempo, que me parece como que un programa importante en el sentido de llevar a las nuevas generaciones a conocer edificios que tal vez ya no existen, ¿no? O Es que de correcto. repente nosotros entramos a una cafetería y no sabemos si en esa cafetería se reunían importantes personajes de la historia, ¿no? O antes había sido un cuartel militar o había sido una escuela. Es esa parte de conocer nuestra ciudad o nuestro país desde diferente mirada. Así es. Sí, es correcto. Es apasionante eso, el poder entrar, hacer un viaje en el tiempo y conocer dónde se fraguaron grandes cosas que llevaron a la evolución de nuestro país. Sí, es maravilloso y además es apasionante. Yo te voy a ser bien honesta, yo soy una apasionada de lo que estoy trabajando actualmente, de lo que estoy haciendo y trato de inculcárselo a todo el equipo de trabajo, que tenemos que estar casadísimos, apasionados con lo que hacemos, porque entonces no nomás trabajas, vienes y das un plus y le estás buscando. Y como yo les decía, no nada más es ayudar a crecer el acervo cultural de toda la gente. También el nuestro está creciendo y es un privilegio el poder manejar todo este tipo de materiales, porque estás inmerso en la historia. Claro, y es comprender cómo se va construyendo este aprendizaje y este conocimiento y entre todos, ¿no? Tomamos un poco de todos para construir como a manera de collage toda esta gran imagen que es la historia y que es el país. Em, y que también esta vinculación de la que ya hablamos con otras instituciones nos permite eso y les permite como instituciones aprender, no solamente crear, sino entre ustedes, entre miembros del Cotendoc, aprender de sus diferentes técnicas, diferentes formas de llevar a cabo su labor, ¿no? Para fortalecerse entre ustedes. Y algo que también siempre pregunto, ¿no? Porque estamos como en este momento, es sobre qué aprendizajes tienen o les deja este proceso que tenemos, más de un año que llevamos de pandemia y que a todos nos representó retos. Para Canal 11, ¿cuál fue el mayor reto en términos, no sé, técnicos o de personales? ¿Y qué les deja para decir, bueno, esto podemos seguir desarrollándolo? Claro, mira,
Para empezar, yo creo que cualquier crisis o cualquier bache que se nos atraviesa el camino es un área de oportunidad. Y aquí nos deja un aprendizaje muy importante porque es adecuarte a trabajar en condiciones diferentes. Para empezar, dejó de venir mucho personal del canal por temas de edad, gente mayor que corrían mayor riesgo. Se implementaron simplemente en las áreas técnicas una especie de como guardias y brigadas. Los que eran necesarios tenían que estar de base aquí, los que no, se coordinaba todo para salir a grabar lo que había que grabar externo, ¿no? Podemos decir que fue muy importante para nosotros también porque el apoyar a la educación en el país, pero ya desde el punto de vista de aprendiendo en casa 1, 2 y 3, que nos ha tocado estar grabándolo, pues también fue interactuar con maestros que no tenían la experiencia en cámara. Entonces eran muy buenos maestros, pero se ponían nerviosos, no sabían cómo actuar y demás. El controlar muy bien los tiempos de los temarios que nos mandaba la SEP, el poder entregar en tiempo y forma, porque aunado a esto, métele la interpretación del lenguaje a señas, que también se incorporó de lleno a estos temas. Implementar horarios en las áreas, por ejemplo, se cambiaron los horarios para ver qué días se podía abrir biblioteca y qué días no. Tener cuidados porque teníamos todos que traer, pues ahora sí que guantes, careta, cubrebocas, gel, estarte lavando las manos y demás. Se implementaron guardias en las bibliotecas también para no interferir con el funcionamiento del día a día, pero obviamente sí se hicieron guardias y se mandaba a la gente a descansar ciertos días y otros días venían unos y demás, porque la plantilla de bibliotecas y bibliotecas somos alrededor de 40 personas. Entonces hubo que coordinar de alguna manera para poder seguir brindando el servicio. Dado que es información tan importante la que se tiene en los acervos, no podías conectarte desde casa, vamos a hacer una búsqueda y vamos a mandar así como así, ¿no? Entonces sí hubo que implementar distintas cosas, hubo que adecuarse, por ejemplo, el área de noticias realmente sí estuvo viniendo casi toda la plantilla todo el tiempo, porque hay que estar procesando tanto lo de las agencias extranjeras noticiosas como lo que produce el canal, porque nosotros dotamos de toda esa información a nuestros noticieros, entonces había que seguir trabajando aquí al pie del cañón. Aprendizaje que no nos venció esta pandemia, que como que se consolidaron las redes de trabajo mejor, donde te das cuenta que pues si no tengo tal recurso voy a implementar pero de que sacas las cosas avante las tienes que sacar. Hay un compromiso, ya hay un compromiso con la audiencia. Entonces sí tenemos que seguir dándole duro. Y por otro lado, hubo mucho más interacción con la audiencia. Al son de que estaban en casa, tenían como que más libertad, más tiempo de ver más programas, y entonces era constantemente estar mandando mensajitos al CAT o haciendo sus llamadas, ¿por qué esto? ¿Por qué no pasan aquello? No entendí esto, oiga, va a haber repetición de aquello. Entonces, como que hubo una interacción mayor con la audiencia, que también es súper importante porque a fin de cuentas, pues todo lo que hacemos lo hacemos para el público, ¿no? Entonces es gratificante ver que están conscientes que tú sigues trabajando, dándoles contenido de una u otra manera, pero también dándoles información actualizada. Entonces, podemos decir que hay que sacarle lo bueno a la pandemia. Eso es lo que debemos de ver. Sí, yo también creo que cuando nos surgen retos es aprender, ¿no? Y esta pandemia nos ha permitido eso, explorarnos de diferente manera y aprender de otras personas, incluso a la distancia. Sí. ¿Qué viene para Canal 11 y para la videoteca? Viene, como te decía, estamos en un proceso ahorita de evaluación de una plataforma nueva para digitalizar todo el contenido. Entonces, ahorita tenemos una labor muy ardua de aquí a fin de año de convertir o transferir todo lo que me queda de cintas de 1 pulgada a digital, transferir muchas Betacam, porque ya casi no hay máquinas Betacam, casi no hay refacciones ya. Entonces es apurarnos a transferir todo a digitalizar para que en cuanto tengamos la plataforma ya confirmada con la que se va a trabajar, transferir toda esa plataforma, borrar mucho material que ya quedó respaldado en digital, para empezar ahora sí a reducir mis espacios de bóveda
y dejar un área para todo lo nuevo que se va a estar produciendo, pero también para todas las copias que te dije que me quedo de resguardo. O sea, una copia de cada material para tenerlo en respaldo aquí. ¿Qué viene? Actualizar la capacitación del personal, seguirnos actualizando, trabajar más de la mano con la nueva plataforma con la que se vaya a realizar todo esto. Y una vez que tengamos bien dominado esto, sí queremos documentarlo, sí queremos dejar como testigos, porque en algún momento, aparte de que puede ser un parteaguas con otras televisoras o con otras instituciones, el tener claridad de cómo se hicieron las cosas para poderlo compartir incluso en el Cotendoc y demás, porque te soy honesta, vamos a tener que trabajar internamente en realizar todos los nuevos procesos, procedimientos, diagramas, formatos y demás para trabajar ahora sí a la vanguardia con lo nuevo. Entonces, por eso es la idea de crear un centro digital donde todas las producciones ya puedan convocar directamente en línea qué necesitan. Unos líderes dentro de la célula van a estar liberando en baja resolución una pequeña prueba de lo que requieren y ya que aprueban que sí es eso, entonces se les manda ya con visto bueno en alta resolución. ¿Qué va a pasar? Ya no van a tener que pasar las cintas tantos procesos que sube la control de calidad, la de biblioteca de interna para que se vaya a tráfico, de tráfico pase a tren de transmisión y demás, sino que se vaya ya directo en línea todo. Entonces creo que es un parteaguas, es muy ambicioso lo que queremos hacer. No es algo fácil porque tenemos un mundo de contenido que me arroja alrededor de 5 a 6 terabytes de puro contenido, pero el equipo está muy entusiasmado. Creo que como que todo mundo está dispuesto a dar un plus y a dar lo mejor de sí, porque tenemos que unificar criterios para cargar la metadata y que realmente sea muy sencillo para todo el mundo encontrarla. Más sencillo de como lo manejamos actualmente, ¿no? Entonces, viene una labor muy ardua, pero también va a ser un crecimiento y siento que va a ser un parteaguas muy interesante, tanto a nivel televisión como a nivel país, como a nivel mundial, porque vamos a poder interactuar incluso con otro tipo de televisoras que les interese el contenido que nosotros tenemos para conocer más a nuestro país. No sé, traemos un programa muy ambicioso, acercarnos a casas de cultura y demás para hacer crecer esto. Y por otro lado, quiero aprovechar de comentarte, tenemos actualmente un programa que estamos desarrollando de actualización de imagen. Entonces, personal de las mismas bibliotecas está saliendo 2 veces a la semana a traer imagen fresca de temas a la vanguardia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Convoco a las producciones para que nos digan qué imágenes requieren, pero también damos 15 minutos para que la persona que le toca salir a levantar imagen con camarógrafos del canal de su cosecha aporte algo más, que vea algo más. Entonces, por eso yo siempre les digo aquí, tenemos que estar súper informados qué está pasando en el mundo en todos los aspectos, social, cultural, político, deportivo y demás, para poder ver qué tipo de imagen suma a lo que estamos haciendo. Entonces, es en el afán de tener imagen fresca. Eso es lo que estamos haciendo como plus ahorita, pero vamos por todo, ¿eh? Traemos un plan muy ambicioso a nivel canal. Sin duda, se escucha que se escucha la emoción y también emociona esta, este proyecto eh, que al final va a funcionar para beneficio de todos y de todas. Y espero que en algún punto podamos volver a platicar sobre esto cuando ya exista un poco más de desarrollo para llevar obviamente esta información al público y compartir con ellos. Desafortunadamente estamos llegando al final de este programa, pero me gustaría darle el espacio nuevamente para agregar algo más, si así lo desea. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Pues primero que nada agradecerles el haber convocado o habernos invitado a esta serie de joyas y pues compartirles que los mantendremos informados de todos los avances que tengamos de este proyecto tan ambicioso hasta verlo cristalizado e ir compartiendo con ustedes los procesos que lleva esto, ¿no? Entonces, y aparte,
comentarle a toda la gente del Cotendoc también que serán bienvenidos siempre que tengan alguna duda, que quieran aportar una opinión o que quieran saber cómo lo estamos haciendo. Nosotros estamos totalmente abiertos a compartir. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por compartirnos un poco de lo mucho que tiene Canal 11 y definitivamente vamos a estar al pendiente de este gran trabajo que realizan. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos una vez más a María Verónica de Lil García, que es jefa de la División de Videofilmotecas de Canal 11, por aceptar esta entrevista y por compartirnos toda esta gran información. Por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, porque su opinión es muy importante para nosotros. En Facebook nos encuentran como @ilceoficial y en Twitter @ilceedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.